Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, dos nombres que siempre generan titulares, vuelven a estar en el centro de la polémica con un episodio que ha dejado a todos boquiabiertos. Esla se desmayó tras escuchar la nueva canción de Halil, un tema cargado de mensajes ocultos que parecen ir dirigidos directamente hacia ella. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Quédate, porque la historia está más intensa que nunca. Todo ocurrió durante un evento privado en Estambul, donde varios amigos cercanos de la actriz se reunieron para escuchar, por primera vez, la nueva producción musical de Halil İbrahim Ceylan. La canción comenzó con un tono melódico, pero conforme avanzaban los versos, las letras se tornaron oscuras, casi hirientes, cargadas de resentimiento. En ellas, el cantante expresaba un dolor convertido en enojo, palabras que muchos interpretaron como un mensaje directo hacia su ex compañera de set. Según testigos, Esla se mostró tensa desde los primeros segundos, intentando mantener la calma frente a los presentes. Pero cuando Halil entonó la estrofa, ya no hay espacio en mi vida para tu sombra, tu nombre es mi herida, la actriz no pudo más. En cuestión de segundos, su rostro palideció y, ante la sorpresa de todos, perdió el conocimiento. Los asistentes corrieron a auxiliarla, mientras el ambiente se llenaba de murmullos y tensión. Esla, respira, tranquila, exclamó una amiga mientras intentaban despertarla. Un médico que estaba entre los invitados intervino rápidamente para estabilizarla, y tras unos minutos que parecieron eternos, la actriz abrió los ojos con lágrimas contenidas. No puedo creer que él haya escrito algo así sobre mí, murmuró con voz temblorosa, visiblemente afectada por la situación. Por otro lado, Halil İbrahim Ceylan, quien no se encontraba presente en el evento pero fue informado casi de inmediato, defendió su canción. En declaraciones exclusivas, comentó, es mi manera de sanar, de expresar lo que siento. No escribí con odio, escribí con la verdad. Si alguien se siente reflejado, es porque quizás fue parte de mi historia. Estas palabras no hicieron más que aumentar la indignación de los seguidores de Esla, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la actriz y duras críticas hacia el cantante. La propia Esla, horas después, publicó un mensaje en sus redes sociales donde, aunque no mencionó el nombre de Halil directamente, dejó claro su malestar, el arte nunca debería ser un arma para dañar. Lo que escuché hoy fue cruel y no lo merecía. Me siento herida, pero también fuerte, porque sé que tengo a mi lado a personas que realmente me valoran. Sus seguidores reaccionaron inmediatamente, enviándole mensajes de cariño y respaldo. Los medios turcos no tardaron en convertir el tema en la noticia del día. Los programas de televisión debatieron sobre los límites del arte y la vida privada, mientras que algunos expertos en música analizaron la letra, concluyendo que era imposible no relacionarla con Esla Turkoglu. La carga emocional de la canción es evidente. Habla de traición, de resentimiento, y la conexión con Esla parece demasiado obvia, señaló un crítico musical en un popular programa de espectáculos. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos fans de Halil defendieron al cantante argumentando que todo artista tiene derecho a transformar su dolor en música, mientras que otros señalaron que la crudeza de sus palabras traspasaba la línea del respeto. En foros y páginas de seguidores, se desataron verdaderas guerras virtuales, donde unos justificaban su postura y otros acusaban a Halil de aprovecharse del sufrimiento ajeno para ganar notoriedad. Mientras tanto, en medio de la tormenta mediática, los amigos más cercanos de Esla intentaban protegerla del ruido exterior. Una de sus colegas de profesión aseguró que la actriz estaba profundamente afectada y que había decidido cancelar varios compromisos profesionales para tomarse un tiempo de descanso. Esla es fuerte, pero también es humana. Lo que ocurrió no fue un simple desacuerdo artístico, fue un golpe emocional, comentó esta persona bajo condición de anonimato. La prensa sensacionalista, por supuesto, encontró en este episodio un nuevo filón de oro. Los paparazzi comenzaron a seguir cada movimiento de la actriz, mientras los titulares especulaban sobre un posible reencuentro cara a cara entre ambos. ¿Habrá reconciliación o un enfrentamiento directo?, se preguntaban las portadas de los principales diarios de espectáculos en Turquía. El impacto del incidente incluso traspasó fronteras. Medios internacionales, fascinados por el drama, comenzaron a cubrir la noticia, presentándola como un nuevo capítulo en la telenovela de la vida real entre los dos artistas.
En redes sociales, hashtags como #Fuerzasla y #Alil explicaciones llegaron a ser tendencia en cuestión de horas, generando millones de interacciones. Lo más sorprendente llegó días después, cuando una grabación filtrada comenzó a circular en Internet. En ella, se podía escuchar a Alil interpretando una versión acústica de la polémica canción en un ensayo privado, pero con una estrofa adicional que no había salido en la versión oficial. Las palabras eran todavía más explícitas: tu silencio fue mi condena, tu adiós mi tormenta. Nunca fuiste mi paz, solo mi guerra. Este detalle encendió aún más las especulaciones sobre si realmente la letra estaba dedicada a Sla. Frente a la presión mediática, Alil rompió el silencio una vez más, esta vez a través de un video en vivo en sus redes sociales. Allí, con semblante serio, dijo: no me arrepiento de lo que escribí. Mi música es mi verdad, y nadie puede censurar mis sentimientos. Si duele, es porque la verdad incomoda. Aunque recibió apoyo de parte de su fandom más leal, la mayoría coincidió en que sus palabras solo echaban más leña al fuego. Por su parte, Sla volvió a pronunciarse días después con un comunicado más extenso y reflexivo. En él, habló sobre la importancia de cuidar la salud emocional y de no permitir que el arte se convierta en un medio de ataque personal. He aprendido que el verdadero valor no está en responder con el mismo dolor, sino en transformarlo en resiliencia. A quienes me hieren, les deseo sanación, a quienes me apoyan, les entrego mi gratitud infinita. Este mensaje fue recibido con gran emoción por sus seguidores, quienes comenzaron a describirla como un ejemplo de fortaleza y madurez. La actriz, lejos de victimizarse, parecía querer enviar un mensaje de superación y autocuidado, lo que aumentó aún más el contraste con la postura defensiva y dura de Alil. A medida que pasaban los días, los analistas de espectáculos señalaban que esta polémica podría marcar un antes y un después en la relación profesional de ambos artistas. Aunque habían construido una química innegable en la pantalla, las heridas emocionales y la exposición pública parecían haber roto cualquier posibilidad de volver a compartir un proyecto juntos en el corto plazo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, muchos también apuntaban a que esta controversia, lejos de perjudicarlos, podría aumentar el interés del público por verlos nuevamente en pantalla. El morbo vende, y no sería la primera vez que un productor aprovecha un escándalo para relanzar una pareja artística, señaló un experto en marketing televisivo. Lo cierto es que tanto Sla Turkoglu como Alil Ibrahim Ceyhan se encuentran en el ojo del huracán, y cada palabra, cada gesto y cada publicación en sus redes sociales es analizada al detalle por millones de personas. El futuro de su relación, sea profesional o personal, permanece incierto, pero lo que nadie puede negar es que este episodio ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. El desenlace aún está lejos de escribirse. ¿Habrá un pedido de disculpas público? ¿Se atreverán a compartir escenario nuevamente? ¿O este episodio será recordado como el quiebre definitivo entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, la tensión continúa y la historia sigue generando titulares que parecen sacados de una novela dramática. Lo único cierto es que la historia todavía no ha terminado. Y aquí, en este canal, seguiremos contándoles cada detalle. Así que no olviden suscribirse, dejar su comentario sobre qué piensan de esta sorprendente situación y activar la campanita para no perderse ningún nuevo video. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.